Victoriosos en Cristo Jesús, siempre agradecidos por el Padre por esta intimidad. Dice las Escrituras en Hebreos capítulo 12, versículo 23. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Sirvamos al Padre eterno con temor, con reverencia. Vamos a continuar con nuestra serie en el Padre eterno. En el Padre eterno. Estamos trabajando en esta serie por temas. Vamos en el primer tema, que con base en el espíritu y la vida de la palabra, con el fundamento del Cristo como la palabra, porque la palabra de Dios y las Escrituras no es un libro, es la expresión de Cristo, del Espíritu de Cristo como la palabra eterna del Padre, porque en la Biblia también hay historias de un pueblo llamado Israel, de otras naciones. Es importante discernir nosotros y extraer el espíritu de la palabra, Cristo, el carácter de la palabra. En ese orden, estamos trabajando en el tema la revelación del Padre eterno en Cristo, en el Mesías. La revelación del Padre eterno, el Cristo y el Mesías en el mensaje del reino, el código más poderoso, la verdad eterna más poderosa que destapó fue la revelación del Padre eterno. Entendiendo que en el antiguo pacto Dios se reveló a Israel a través de sus nombres y cada nombre revelaba sus atributos y cualidades divinas. Pero ya en la transición al nuevo pacto y llegar nosotros a el entendimiento pleno o el conocimiento pleno del reino eterno e inconmovible como el propósito del Padre, ya el Cristo y el Mesías no le llamó por sus nombres. El Cristo y el Mesías no le dijo a Dios Yahweh, no le dijo a Dios Yahvé, no le dijo a Dios Nisi, no le dijo a Dios Sikenu, no le dijo a Dios Roy, no le dijo a Dios Olam, que es el eterno. No, Él le llamó fue Padre, como la esencia, la sustancia de su deidad o su divinidad. El nombre que dio a conocer en el nuevo pacto fue el Padre. A través del yo soy, el Cristo reveló al Padre eterno. Si vamos avanzando un poco más, el apóstol Pablo ya en los códigos del reino nunca le llamó a Dios Yahweh, ni Yahvé, ni le llamó Olam, ni le llamó Eterno, ni le llamó Elohim. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, decía el apóstol Pablo: sin embargo, nosotros tenemos un solo Dios. Uno solo, somos monoteístas, tenemos un solo Dios, el Padre eterno, del cual proceden todas las cosas, y todas las cosas son por medio de Él. El Padre eterno es el origen de todas las cosas. El Padre eterno es el principio y es el fin, el origen y el destino de todas las cosas, hasta el mismo Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 24 y versículo 28, cuando se le entregó, se le sujetó todas las cosas bajo sus pies, el mismo Cristo como Hijo se sujeta al Padre, para que el Padre eterno sea todo en todos y se consuma su propósito eterno, su plan perfecto. En ese orden de ideas estamos trabajando estas verdades desde la historia de las cosas. Mateo capítulo 5, versículo 16, la primera verdad, el Cristo revelándonos la gloria del Padre eterno. La segunda verdad, Mateo capítulo 5, versículo 48, el Cristo revelándonos la perfección del Padre eterno. Cada una de estas verdades eternas fueron
progresivas para una revelación plena, completa, en ese mismo orden. Cuando hablamos de la sexta verdad, el Cristo destapando el poder, la autoridad, la sabiduría, el conocimiento pleno y el pleno entendimiento de el Espíritu del Padre que portamos. Pero si vamos en el orden, la tercera verdad, el Cristo destapando la unión espiritual con el Padre, Mateo capítulo 6, versículo 6, la intimidad y la comunión inteligente con el Padre. La cuarta verdad, el Cristo manifestando y destapando la única y la verdadera necesidad de la humanidad. La única y la verdadera necesidad de la humanidad. El reino inconmovible de nuestro Padre eterno. El reino, las Sagradas Escrituras como código de reino, destapando la realidad espiritual del Padre. La quinta verdad, el Cristo destapando los aprobados y los reprobados por el Padre eterno. Los aprobados, los que trazan el propósito eterno, los que trazan los tiempos cronológicos y las edades y los pactos bajo el propósito eterno, los que trazan el consumado desde la eternidad, el consumado de la cruz, el consumado del primer siglo en el año 70, los que trazan el cumplimiento de todas las cosas, las sazones de los tiempos, el Padre eterno aprobándolo, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15, pero a los que profetizan, a los que echan fuera demonios y a los que sanan, el Padre los reprobó. No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. La sexta verdad, ya la toqué, el Cristo destapando el poder, la autoridad del Espíritu del Padre eterno que portamos. La séptima verdad, Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27, el Cristo destapando la revelación del Padre eterno a los niños, a los humildes, a los sencillos, a los enseñables, a los sin parecer, a los sin nombre. La octava verdad, en ese mismo orden, el Cristo y el Mesías destapando la voluntad buena, agradable y perfecta del Padre en Mateo capítulo 26 versículo 42, Mateo capítulo 12 versículo 50. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. La novena verdad, el Cristo destapando el resplandor de los justos en el reino del Padre eterno. El resplandor, los justos como los modelos perfectos del Padre eterno. Los justos como los embajadores y los representantes del reino eterno e inconmovible del Padre. Los justos resplandeciendo y marcando la diferencia y afectando todos los lugares. Décima verdad, el Cristo revelándose, manifestándose a Pedro, pero por medio del Padre. Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 al versículo 19. El Cristo les pregunta, ¿quién es, dicen los hombres, que es el Hijo del Hombre? Y van los discípulos afuera a preguntarle a la gente, para ustedes, ¿quién es el Hijo del Hombre? Llegaron unos y dijeron, no, él es Elías. Otros dijeron, no, él es Jeremías. Otros dijeron, no, él es uno de los profetas. Hoy dicen algunos, no, él es un rabí. Y ya la pregunta cambia. O sea, los de afuera están confundidos. Y le pregunta ahora a los de adentro, les dice, bueno, ¿y para ustedes quién es el Hijo del Hombre? Y entonces Simón, hijo de Jonás, que iba a ser transformado por el reino del Padre eterno a Pedro, levantó la mano y dijo, tú eres el Cristo. En Mateo capítulo 16, versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Mateo capítulo 16, versículo 17, dice las Escrituras que el Cristo le dijo, Simón, hijo de Jonás, porque todavía estaba en ese estado del primer Adán. Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, o sea, eso no es fruto de tu entendimiento, tu inteligencia, tu corazón, no, eso no es fruto tuyo, te lo reveló mi Padre eterno, mi Padre que está en los cielos.
poderoso. ¿Cuál es la décima verdad? El Padre eterno, revelándole a Simón, hijo de Jonás, el Cristo, para después el Cristo revelarle a Pedro al Padre eterno, al Padre eterno. Por eso en Mateo capítulo 11, versículo 27, dijo el Cristo, ya en esa manifestación de carne, dijo el Cristo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Cristo, la décima verdad, la revelación del Cristo a Simón Pedro a través del Padre eterno. El Padre eterno revela al Cristo, al Mesías, como el enviado en su deidad, su divinidad, también en su naturaleza humana, para después el Cristo revelarnos en todo su esplendor y en toda su plenitud al Padre eterno. El Padre eterno como la máxima expresión del reino inconmovible. El Padre eterno como el código más poderoso, porque todo inicia en el Padre, todo termina en el Padre. El origen es el Padre, el destino es el Padre. El Padre eterno como el soberano, como el Rey, como el que tiene el control y el dominio de todas las cosas. Victoriosos y bendecidos en Cristo Jesús.